Muy buenos días tengan ustedes, les mandamos un caluroso saludo desde esta congregación Emanuel en este primer domingo de noviembre. Desde este lugar queremos saludar a toda la congregación, incluyendo a aquellos hermanos que están padeciendo de algún problema por enfermedad o por problema de empleo también. Seguimos orando por las necesidades de cada uno de ustedes. Y vamos a pasar a los avisos de esta semana, de lo que tenemos en el transcurso de ella. Recordemos que el miércoles es miércoles de oración por videoconferencia a través de Zoom, el próximo miércoles 4 de noviembre a las 18 horas. También queremos recordarles que la reflexión bíblica en línea es el jueves 5 de diciembre a las 19 horas por Facebook y YouTube. Y también queremos enviarles un caluroso abrazo, una felicitación a todos los hermanos que cumplieron años en el transcurso de esta semana, que son a Joás Hernández Fernández, a Lucía Berber Bautista y a Lucy Carrillo Lagardo. Desde aquí pues les enviamos un caluroso y un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos para bendiciones de nuestro Dios. Vamos a introducirnos a la palabra de Dios en esta mañana y vamos a abrir nuestras Biblias o leemos en nuestras Biblias ahí en el Salmo 118, en los versículos 21 y 22, que dice así: Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Vamos a orar, hermanos, ofreciéndole este culto, esta adoración a nuestro Dios. Señor, desde este lugar queremos ofrecerte toda la alabanza, toda la adoración a ti, porque tú eres Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Que tu Espíritu Santo perfeccione lo que nosotros sale de nuestros corazones para que tú lo recibas, Señor. Gracias por este tiempo en que nos permites acercarnos a ti confiadamente, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro amado Jesucristo. Hermanos, buenos días. Estamos aquí alabando a nuestro Dios. De gloria en gloria te veo. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame. Moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu.
Cansado del camino, sediento de ti. Sumérgeme. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Sumérgeme. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará, Él es nuestro trance agudo. Como
prontos a devorarnos. No temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre o dar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Introducirnos en la palabra para el mensaje de esta mañana y vamos a leer ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, los versículos 5 al 12. Dice pues de esta manera la palabra de Dios: Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniendo en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad o en nombre de quién habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podáis ser salvos. Vamos pues a esperar al pastor, vamos a dar paso al pastor para que nos diga la reflexión de esta mañana. Buenos días, estimados hermanos y hermanas y todos aquellos que nos acompañan por estas redes sociales. Hoy, que es el primer día de la semana, domingo, día del Señor, aquí estamos nuevamente para compartir de su palabra. Este es un tiempo, el tiempo del relativismo, donde las personas dicen cada cabeza es un mundo. Es decir, todos pensamos diferentes. Así que lo que mayormente reclamamos es que nos respeten como somos, como pensamos o como actuamos. Ante esta realidad, un escritor cristiano llamado Boyce escribe lo siguiente: «Oh, cómo odia el mundo tales declaraciones. Si quieres que se rían de ti, se burlen de ti, que te odien, hasta persigan, entonces testifica las declaraciones exclusivas de Jesucristo». La idea de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos es difícil de aceptar para la mayoría de los seres humanos. Seres humanos que decimos, bueno, todas las religiones son buenas, que decimos Dios es un Dios muy amplio, Dios es un Dios muy bueno, Dios no va a condenar a las personas. Algunos más dirán, yo no veo a Dios actuando en este mundo. Otros dirán, bueno, hay que hacer algo para que podamos tener ese lugar seguro allá en los cielos. La realidad es que declarar que Jesucristo es el único camino para llegar al Padre, hoy suena como una locura. Veremos esto a lo largo de nuestro desarrollo del mensaje de este día. Vamos a orar para que Dios nos guíe en su palabra.
Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das para que podamos acercarnos nuevamente a tu palabra, al mensaje de vida, al mensaje que transforma, al mensaje que durante 21 siglos ha cambiado la historia de la humanidad, ha cambiado nuestra historia personal. Solo Cristo es lo que necesitamos para reconciliarnos contigo. Solo Cristo es quien nos da salud. Solo Cristo es quien nos da esperanza de vida eterna. Te rogamos que tu palabra nos guíe a toda verdad a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El cuarto principio de la Reforma es solo Cristo. Es decir, la salvación solamente se encuentra en Cristo. Y esto excluye todo camino para llegar a Dios. El relato de nuestro pasaje base de esta mañana dice allá en Hechos 4, versículos 5 y 6. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Nueva versión internacional. ¿Saben? Ha llegado el momento de la verdad para aquellos hombres que son llamados discípulos, para aquellos que la comisión fue salir para predicar y anunciar del Señor en toda parte del mundo. Al día siguiente dice este pasaje: al principio del capítulo 4, el día anterior, Pedro y Juan se habían confrontado con los sacerdotes, el capitán de la guardia y muchos de los miembros del cuerpo de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente esta gran verdad: hay resurrección de los muertos por medio de Jesucristo. Los arrestaron, los llevaron a la cárcel, pero como ya era noche, así que los tuvieron que dejar ahí, que pasaran toda la noche y esperaran el día siguiente para que pudieran defender su causa. Quiero que imagines todo lo que ha de haber pasado por la cabeza de Pedro y Juan esa noche. Habrán meditado en las palabras de Jesús, habrán meditado en las consecuencias de sus actos, habrán pensado en lo terrible que iba a ser el día siguiente. No lo sé, pero lo que sí puedo pensar es que esa noche no debe haber sido una noche fácil para Pedro y Juan. El relato comienza de esta manera. Al día siguiente, como en el caso de Jesús, el cuerpo gobernante llamado el Sanedrín se apresuraba para reunirse para el juicio. Por ley, el Sanedrín se reunía en el periodo entre los sacrificios de la mañana y de la tarde. Por lo tanto, que debe haber sido en este lapso cuando Pedro y Juan fueron llevados ante ellos. Como ellos habían sido llevados y arrestados al final de la tarde del día anterior, el juicio había sido pospuesto para este día. Están reunidos, como nos dice el relato, en Jerusalén los ancianos y los escribas. Es decir, todos aquellos que gobernaban, que estaban investidos de autoridad civil. Ahí se menciona a estos expresamente y se describe que entre ellos había los ancianos que provenían del consejo y los maestros de la ley que formulaban las doctrinas básicas de la enseñanza. Podemos decir que estaba lo mejor de la sociedad, aquellos que estaban plenamente calificados para este juicio de Pedro y de Juan. Era el más alto tribunal de justicia de Jerusalén. Así que ante ellos, que nos identifica plenamente el evangelista Lucas cuando dice, estaba Anás, Caifás, Juan y Alejandro, todos estos del linaje de los sumos sacerdotes. Los romanos destituyeron a Anás del sumo sacerdote y nombraron en su lugar a Caifás, yerno de Anás. Pero debido a que los judíos consideraban el oficio de sumo sacerdote como una posición para toda la vida, es decir, vitalicio, seguían llamando a Anás con el título de sumo sacerdote, dándole el respeto y autoridad
que conlleva dentro del concilio. Ahora, Anás y Caifás, ¿no te suenan familiar? ¿Verdad que sí? Son los nombres que juzgaron un papel significativo en el juicio de Jesús. Ni a Anás ni a Caifás les gustó nada que el hombre que había sido sacrificado por el bien de la nación, como lo dice el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 11, versículo 48 al 50. Si lo dejamos, todos van a creer en él que es el Mesías. Entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro templo y todo el país. Pero Caifás, que ese año era el jefe de los sacerdotes, les dijo: ustedes sí que son tontos, ¿no se dan cuenta? Es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que sea destruida la nación. Así que ahora, días después, semanas posteriores, Anás y Caifás no están nada contentos de que en el nombre de ese hombre que había sido crucificado, que había muerto como delincuente delante de ellos, que era un blasfemo, en ese nombre se hagan sanidades y se anuncie la resurrección de los muertos. Así que habiendo puesto en medio de ellos a estos hombres, Pedro y Juan, los interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre hacéis esto? Las acciones y las palabras de Pedro y Juan aterrorizaron a estos líderes religiosos, quienes en su mayoría estaban más interesados en su reputación y en su posición que estar bien delante de Dios y cumplirlo con lo que Él espera. Como lo habíamos visto allá en el Evangelio de Juan. Ellos dijeron: es mejor estar bien, en paz, evitar cualquier disturbio en la sociedad, con tal de que la sociedad esté bien, que muera este hombre que parece un alborotador y que no lo queremos. ¿Qué alternativas tenían Pedro y Juan cuando estaban ante ellos? La primera, pudieron haber tratado de evadir la respuesta directa, como decimos entre nosotros, hacerse los locos, como que no entendemos, como que no es para nosotros, como que estás confundido en lo que escuchaste de nosotros y cambiarnos el discurso. Muchas veces así la gente lo hace en la sociedad para defenderse. Hay que ver a veces las entrevistas de personas famosas que para salir del paso, para no enfrentar las consecuencias de sus hechos, cuando están siendo entrevistados que están en un proceso judicial, pues se hacen los locos, como que no entienden, desvían la atención. También pudieron haber negado ser seguidores de Cristo, como ya alguna vez lo había hecho el mismo Pedro para salvar la vida. ¿Se acuerdan? Allá antes de que el gallo cantara 3 veces, en alguna ocasión, cuando Jesús precisamente estaba sentenciado a muerte, Pedro había rehusado decir: sí, yo soy de ellos, yo también estaba con ellos, yo amo a Jesús, es mi amigo, es mi maestro, es mi salvador. Ya lo había hecho. Así que la tentación era grande. Y sabes, esa es la misma tentación que seguimos teniendo todos los cristianos en este siglo XXI. ¿Qué pasa cuando te preguntan qué haces el domingo? ¿A qué dedicas tu tiempo? En estos tiempos de pandemia, inclusive los amigos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, pueden preguntarte: ¿qué hiciste el domingo? Algunos dirán: bueno, yo vi la tele, vi una serie, descansé, dormí. Pocos podrán decir: seguí el culto de mi iglesia, o participé activamente de él, o anuncié el nombre de Jesucristo. Cuando alguien pregunta: ¿eres cristiano? Por la forma en la que hablamos o la forma en que nos comportamos, no, yo simplemente soy buena persona. Hoy también nos cuesta dar respuesta concreta de nuestra fe. ¿Por qué? Porque el mundo nos va a juzgar como locos, como retrógrados, como pasados de moda, y vamos a tener la misma tendencia que tuvo Pedro y Juan, que tuvo Pedro allá cuando Jesús iba al Calvario. Lo negó. Ahora, Hechos capítulo 4, versículo 8 y 9 continúa. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido?
¿Quieren saber cómo fue sanado? Y aquí tenemos una respuesta sumamente elocuente, valiente. Ese hombre que antes había sido miedoso, cobarde, ahora se levanta con esta respuesta valerosa. Dice el texto ahí enfáticamente: Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Hacía pocas semanas Pedro había negado que conocía a Jesús. Ahora, lleno del Espíritu Santo, confronta a las autoridades más altas de la nación. Sí, las mismas que habían ejecutado a Jesús, de quienes habían arrestado y habían hecho escarnio de su maestro. Ahora, con el valor, con la fuerza, con el poder del Espíritu Santo, es capaz de levantarse ante las mismas personas, sabiendo que el camino podía ser el mismo de su maestro, pero está dispuesto ahora para dar la vida, si eso es necesario. Pedro y Juan deben de haber pensado durante toda la noche las palabras que Jesús les había dicho cuando todavía estaba con ellos. Marcos capítulo 13, versículo 11, dan testimonio de ellas. Pero cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo hablen lo que Dios les diga en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. No te preocupes. No te angusties. El Señor está con sus discípulos. El Señor está con su pueblo. El Señor prometió enviar al Consolador. Y allá cuando Jesús se despidió precisamente al principio del libro de los Hechos de sus discípulos, les dijo: antes de que vayan a predicar y que quieran hacer algo en mi nombre, porque ya están convencidos, ya vieron con sus ojos que realmente he vuelto a la vida, que me voy al cielo, que haciendo. Pero ustedes, si van por sus propias fuerzas, van a fracasar. Pero cuando venga el poder de Dios, el Espíritu Santo, ustedes van a poder realmente cumplir con la misión, con la encomienda, ser testigos, tener valor. Las palabras les van a fluir en los momentos en que las autoridades les estén pidiendo cuentas de la razón de la esperanza que hay en ustedes. Así que Pedro está experimentando el cumplimiento de las palabras de Jesús en este momento que está dando testimonio frente al Sanedrín. La llenura del Espíritu es una experiencia continua en la vida del cristiano, controlada por el Espíritu. Todos los cristianos estamos llamados a guardar la llenura. Esta se alimenta manteniendo comunión con el Señor. Esta se alimenta obedeciendo a su voz. Esta se alimenta pidiendo que Él actúe en los momentos de nuestra debilidad. Esta se alimenta cuando tú lees, memorizas, estudias y compartes la palabra. Esta se alimenta y está ahí presente la llenura del Señor cuando tú le dices: estoy dispuesto a dar lo que tengo porque lo que tú me has dado es mucho más valioso, me has dado la vida eterna. Si se nos interroga por causa del beneficio a este hombre enfermo, hace la pregunta ahora Pedro, puesto que hoy se nos interroga por este beneficio hecho a este hombre, esta forma de respuesta de Pedro muestra que él no estaba intimidado por este concilio. Aunque humanamente hablando, debería haber estado intimidado por este concilio que envió a Jesús a la crucifixión. Ya hemos visto que están ahí identificados los mismos nombres. Pero la lógica de Pedro fue penetrante. Habló del beneficio. ¿Por qué se nos juzga por un beneficio hecho? ¿Por qué se nos juzga? Porque un hombre que era paralítico ahora camina. ¿Por qué se nos juzga? Cuando un hombre que no tenía esperanza y que vivía de la limosna, de la caridad, ahora se puede levantar y puede ir con su propio pie y regresar a su casa y tener dignidad y tener una forma de trabajar porque está plenamente ahora con sus facultades completas. Hábilmente, Pedro cambió el juicio de una posible investigación criminal a un interrogatorio acerca del acto de misericordia. Además,
La forma en la que Pedro pregunta indica que está en total control de la situación. Les dice que él y que Juan han hecho una buena obra, lo que implica que nadie puede acusarlos por ayudar a otra persona, en este caso, un paralítico que ha nacido así, en esta condición, y que no tenía posibilidad de cambio, y que ahora, a través de lo que ellos han hecho, este hombre ha sido transformado, ha sido sanado, tiene la posibilidad de una nueva vida. Martín Lutero escribió sobre la experiencia de aquellos que somos confrontados por anunciar a Cristo, por vivir su palabra, y dice así: donde rabia la batalla, allí la lealtad del soldado se prueba, y ser constante en todo el campo de batalla. Además, es más vuelo y deshonra si se acobarda en ese punto. Y sí, como cristiano, cuando nos preguntan la razón por la que hacemos las cosas, por qué vivimos, por qué pensamos, por qué hablamos de tal forma, es el momento de la batalla. Y es el momento en el que mostramos verdaderamente nuestra lealtad. Si somos de Cristo o no lo somos. Continúa el texto. Sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo. Ahora invoca para que todos los que están ahí alrededor escuchen lo que ellos quieren decir, la razón por la cual hicieron esto. Y entonces dice el versículo 10, déjenme decirles claramente tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quienes ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Y enfáticamente da la razón, dice, fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Pedro se da cuenta que aunque el nombre de Jesús resulta ofensivo para esos gobernantes y ancianos que lo habían condenado, de todos modos, fueron ellos quienes habían planteado la pregunta acerca de la forma en la cual los apóstoles sanaron al paralítico. Les da una respuesta sencillamente honesta, sencilla, pero ellos no pueden entender que Jesús, muerto en una cruz, tiene poder para realizar un indiscutible milagro de sanidad. Pedro deliberadamente usa el doble nombre para señalar la vida terrenal de Jesús y su misión como Cristo, como el Mesías. Dice Jesucristo, Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, Jesús el esperado. Y para completar la identificación, para que no quede duda de que están hablando del mismo hombre que fue juzgado semanas anteriores por ese mismo Sanedrín, agrega la residencia de Jesús, el cual fue conocido que era originario de Nazaret, que es una frase indiscutible. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el que hizo esto. Jesús, el que fue sentenciado a muerte por este mismo tribunal, Él es el que ahora está dando vida, porque se levantó de la muerte. Y como vive, puede dar salud, puede dar esperanza y puede dar vida que nadie más puede dar. Así que Pedro echa la culpa de la muerte de Jesús al Sanedrín. Sin embargo, él no se queda en la infamia de condenar la muerte a un inocente, sino que va más allá. Habla de la resurrección. Él se levantó poderoso de la tumba. Y saben, el mensaje de la resurrección es fundamental en la predicación apostólica. Y aquí Pedro lo proclama ante la Corte Suprema de Israel. Pablo, años más tarde, va a decir que si no hay resurrección de los muertos y que si Cristo no resucitó, nada de lo que yo predico, de lo que yo enseño, de lo que yo hago, sirve para algo. Es simplemente basura.
Pero si Cristo resucitó y vive eternamente, entonces cuidado. O te arrepientes y te vuelves a Él, o tendrás que ser sometido a su juicio. Solo en Cristo hay salvación. Hechos 4:12 culmina. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y este versículo, si te lo aprendes, si lo vives, si lo repites, si lo compartes, este es el mensaje del cristianismo durante 21 siglos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ninguna otra posibilidad de salvación. Pedro se dirigió a esos hombres eruditos, influyentes del Sanedrín, cuyo trabajo consistía en mostrar al pueblo el camino de la salvación. Pero lo hacían diciéndoles que tenían que realizar las obras para que tal vez alcanzaran la salvación. Y constantemente tenían que estarse esforzando y evaluando para ver si ya lo habían logrado. Pedro, en cambio, predica que la salvación se puede obtener única y exclusivamente a través del nombre de Jesucristo, que quiere decir a través de aceptarlo, de reconocerlo, de aclamarlo, de rendirse a sus pies, de decir que es nuestro Rey soberano, Jesucristo. La salvación que él predica comprende que no solo la sanidad física, sino también la espiritual abarca precisamente este mensaje de salvación. La evidencia la estaban viendo en este momento. La salvación física ahí está, a la vista, en la persona de ese hombre que había sido paralítico. Pero ellos debían entender que el bienestar espiritual incluye el perdón de los pecados y una relación restaurada con Dios. No basta con estar bien físicamente, no basta con sentirse cómodo, con tener las necesidades básicas satisfechas. Si no estás en paz con Dios, nada te alcanzará, nada te dará tranquilidad, nada traerá esperanza en tu vida. Siempre estarás en la incertidumbre por más recursos que tú tengas. Y véanlo ahora con toda aquella gente que está sufriendo, que no tiene esperanza en medio de esta pandemia. Y Pedro dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. El nombre de Jesús revela la misión del Salvador, porque el nombre significa eso, Jesús, el que salvará a su pueblo de sus pecados, el que salvará de la esclavitud, de la condenación, el que salvará de esa condición miserable en la que vivimos, el que nos dará dignidad y nos hará verdaderamente nuevas criaturas. Es decir, Él sana al pueblo físicamente de los efectos del pecado, pero más que esto, quita el pecado mismo, de tal manera que las personas podamos enfrentar el encuentro con Dios, el juicio de Dios, y enfrentarlo como si nunca hubiéramos cometido pecados, como justificados, como lo hemos visto en semanas anteriores, justificados por fe, porque la gracia de Dios sobreabundó y su gracia nos cubrió en Jesucristo, para que al presentarnos ante el tribunal de Dios, nos vean no por nuestros méritos, sino en los méritos de aquel que murió en nuestro lugar en la cruz. Jesús nos hace espiritualmente completos al restaurar una verdadera relación con Dios el Padre. Solo Jesús tiene la capacidad de proveer la remisión, es decir, la condenación, el quitar todos los cargos por el pecado. Dice más adelante Hechos 10:43, todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Estaremos en paz para con Dios. Ya no le debemos absolutamente nada, porque Cristo cubrió la deuda tuya y mía. La idea
de que en ninguno hay salvación y de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, es difícil de aceptar para la mayoría de los seres humanos. Instintivamente, el ser humano contesta: ¿no hay otra manera en que me pueda salvar a mí mismo? ¿No es Jesús solo para aquellos que no pueden salvarse a sí mismos? La respuesta es un no. Si vas a ser rescatado, si vas a estar bien con Dios, Jesús lo va a hacer. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. ¿Significa que todos debemos tomar una decisión personal por Jesucristo para ser rescatados del peligro eterno? Sí. ¿Y qué de un bebé que muere? ¿Qué de la persona que nunca ha oído hablar de Jesús? ¿Podemos decir que Dios tratará con ellos de una manera justa y los que sean salvos serán rescatados por la obra de Jesús? Aun si les falta un conocimiento completo de Él, de la cruz y su significado, Dios lo hará. Pero a ti, que has oído este mensaje, ¿lo aceptarás? ¿Lo rechazarás? ¿De qué lado te pones? Si alguien desea creer que todos son salvos, o que existen muchos caminos al cielo, o que uno puede tomar lo mejor de todas las religiones y moldearlas o modelarlas en una, creerlo y sufrir las consecuencias, pero por favor, no digas que eso no lo dice la Escritura. Un día Jesús estaba hablando con sus discípulos. Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no pueden lograr nada. Y las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida. Pero de algunos de ustedes no me creen. Entonces les dijo: por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Y entonces viene esta gran declaración. Fíjense de quién. Juan 6, 68, 69. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El mismo Pedro que se levanta aquí, en Jerusalén, que defiende el nombre de Cristo ante el Sanedrín, es el mismo hombre que dijo meses atrás o años atrás: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Podrás declarar estas palabras ante los que se burlan de ti? ¿Ante los que se burlan de la fe cristiana? ¿Ante los que se burlan de su iglesia? ¿Ante los que dicen que todos los caminos llevan a Dios? ¿Podrás decir solamente hay un camino? ¿Solamente hay una vida? ¿Solamente hay una verdad? Ante los que dicen yo creo en Dios y eso es suficiente. Sí, también Satanás cree en Dios y tiembla, pero no se rinde a sus pies como su Señor y su Salvador. El mensaje de la Reforma es que solo Cristo es lo que necesitamos para vivir la vida en plenitud ahora y por la eternidad. Solo Cristo nos da vida. Solo Cristo es el anuncio de la Escritura, es el anuncio de la Reforma, y que sea tu anuncio y mi anuncio de por vida. Oremos. Te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos has dado de acercarnos a tu palabra. Te agradecemos porque tú nos recuerdas que Jesucristo dio su vida por nosotros y que no hay otra forma en la que podamos ser salvos, en la que podamos reconciliarnos contigo, que a través de Jesucristo.
Gracias porque nos das esta fe, esta esperanza, y permite que la podamos declarar siempre que estemos ante otros que se burlen, que la ignoren, que no la crean. Solo Cristo es mi Salvador, y en ese nombre oro. Amén. Bien, vamos a tener nuestro tiempo de diezmos y ofrendas en esta mañana. Recordemos que la cuenta aparece ahí en la pantalla o se le pueden enviar a la hermana Magda. Dice así la palabra de Dios en el libro de Levítico 30, dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Oremos por las ofrendas depositadas en su nombre y digamos: Señor, alabamos y bendecimos tu nombre porque eres generoso. Aún en medio de esta situación, Señor, tú nos has dado lo necesario para que podamos subsistir, Señor. Gracias te damos por ello y gracias te damos a los hermanos que hoy pudieron ofrendar y diezmar. Te rogamos que multipliques estas ofrendas y que le des la sabiduría a la persona que las administra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de que terminemos nuestro culto de este primer domingo del mes de noviembre, dice el Salmo 17, versículo 6: Yo te he invocado, y por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Vamos a orar. Padre, te queremos dar muchas gracias por nuestros hermanos y hermanas que han cumplido años en esta semana que ha terminado. Te queremos dar muchas gracias por la vida de Joás Ismael, nuestro hijo, porque tú le has permitido cumplir un año más de vida. Gracias porque nos lo has preservado y te rogamos, Padre, que él llegue a ser el hombre tuyo, el hombre que tú quieres tener, el hombre que te glorifique, el hombre que te sirva en esta tierra. Gracias por su vida. Queremos también darte gracias por Lucía Berber Bautista, nuestra hermana que ha cumplido años en esta semana. Te rogamos que le sigas sosteniendo, fortaleciendo, que le permitas, como ha sido el deseo de su corazón, poderte servir anunciando tu nombre. Ahora que la has traído a esta ciudad de Acapulco, te rogamos que tú la guardes, la protejas. Ella también todos los días toma el volante y te pedimos porque tú la bendigas y que no tenga ningún problema. También, Padre, te damos gracias con nuestra hermana Lucy Carrillo. Gracias porque le has permitido cumplir un año más de vida. Te rogamos que tú la fortalezcas, que tú seas con ella, que tú le permitas seguir caminando contigo.
Gracias por su familia, por sus hijos, y te rogamos, Padre, porque le permitas muchos años para seguirte sirviendo y disfrutar de la familia que tú le has dado. Queremos poner en tus manos la vida de Silvino Sandoval Montalbán, papá de Saraí, de Max. Esta semana les hablaron, ha entrado en una crisis por el cáncer en fase avanzada que está viviendo, y te pedimos, Padre, porque tú bendigas a Saraí. Ella viajó a la Ciudad de México para estar con su papá, y te rogamos que tú le permitas pues la fortaleza, el ánimo para alentar a su papá, a su mamá en estos momentos que son difíciles. Lo ponemos en tus manos para que pueda regresar sin ninguna complicación. Padre, ponemos también en tus manos la vida de Isabel Villegas, la hermana de Magda, que sigue con sus complicaciones por la presión arterial elevada. Te rogamos, Padre, que tú la bendigas y la guardes. También, Padre, ponemos en tus manos a Magda Villegas. Te pedimos por su plena recuperación de su columna, porque esto le ha generado muchas molestias, y Padre, te pedimos porque tú seas con ella y pronto ella pueda estar renovada en tu mano, en tu nombre. Quiero poner en tus manos la vida de Iván Villanueva. Gracias porque esta semana pudo ser operado con éxito de este implante de cadera, pero ahora, Padre, te rogamos por su recuperación, porque tú le permitas pronto regresar a su casa y, Padre, iniciar lo que es la rehabilitación. En tus manos ponemos su recuperación, que no haya ningún problema en su cuerpo. Con María Ángel Estrada Tapia, la mamá de nuestra hermana Amelia Barrera, queremos pedirte, Padre, porque ella está presentando varias complicaciones propias de la edad, de la enfermedad. Tiene problemas del riñón, de presión arterial, también baja de plaquetas, y ahora le han diagnosticado una hernia discal. Te pedimos, Padre, porque tú tengas de ella misericordia y le sostengas. Ponemos en tus manos a Ángeles Cisnero, que ha tenido esta semana una baja de presión. Te pedimos porque tú la sostengas y nuestra hermana pueda sentirse confortada por tu mano, por tu fortaleza. Ponemos también a Misael Sánchez, que ha tenido problemas respiratorios. Te pedimos, Padre, porque tú lo guardes de mal y que seas con este joven. Bendice a su mamá y dale la bendición de ver a su hijo haciendo las cosas que a ti te agradan. Queremos poner también en tus manos la vida de Rebeca Ceballos. Ella es una hermana, amiga de la familia, hermana en la fe, y que está pasando, le tuvieron que operar por una bomba en el cerebro para que drene el líquido cefalorraquídeo. Es la segunda vez que le hacen este procedimiento quirúrgico, y te pedimos, Padre, que tú tengas misericordia de ella y pronto pueda regresar a su hogar, que dé los resultados esperados esta válvula. Y, Padre, quiero poner también en tus manos mi salud. Esta semana he sido diagnosticado con presión arterial alta, y solamente tú sabes qué es lo que está pasando en mi organismo. Pero te pido, Padre, que tengas misericordia y que pronto pueda estar estable para servirte de una mejor manera. Y, Padre, te rogamos porque tú traigas tranquilidad, salud, cuidado en estos días de pandemia. Han venido muchos turistas y probablemente lo harán en las próximas semanas. Te rogamos, Padre, porque tú ayudes a las autoridades a tomar las mejores decisiones, les des sabiduría y que nos guardes de mal. Protege a tu pueblo, a los que tienen que salir a trabajar fuera del hogar, guárdalos de una infección, y a los que están trabajando desde casa, Padre, te rogamos que nos des la paciencia y el ánimo para hacer lo que a ti te agrada. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión y pastoreo de su Espíritu, sea con cada uno de nosotros, nuestras familias, con esta congregación Emmanuel y con todo su pueblo, ahora y siempre. Amén. En su nombre, unidos. Unidos, unidos, unidos.
amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo cantando al Señor. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y al mundo llenará de amor y de paz. Unidos, unidos en tu nombre, unidos, unidos, unidos en tu nombre, unidos, pues en este mundo hacia amor tendremos, pues en este mundo hacia amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo cantando al Señor. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y al mundo